Bueno, mi nombre es Mauricio Yulidori. Hoy quería compartir con ustedes este video que hace tiempo que quería hacerlo. Es la secuela, digamos, de un modelo que armé hace unos años sobre la ley de tensión o ley de Laplace, que está en YouTube, así que se los recomiendo que lo vean y les dejo después el link. Esta es una ley que tiene muchísima aplicación, entonces eh, ahora vamos a ver una de las tantas y es la siguiente. Pero bueno, primero vamos a ver qué es el concepto de tensión, o sea, qué idea tiene uno cuando se habla de tensión. Entonces, fíjense, si esto es una víscera hueca, la tensión es una fuerza que actúa ahí en superficie que tiende a agrandar la cavidad, tiende a estirar la pared de una cavidad hueca. Eso es la tensión, como para que, digamos, lo entiendan así de manera simple. Es la fuerza entonces que actúa sobre la pared de la cavidad y tiende a agrandarla. ¿Tá? Entonces vamos a ver este modelo que les decía, a ver qué tiene para decirnos esta ley de Laplace. Entonces fíjense, en este caso tenemos dos globos nosotros, uno más inflado y otro menos. Si los ponemos en comunicación, vamos a ver qué pasa, ¿no? Fíjense, el globo que estaba menos inflado se colapsó y el que estaba más inflado se sobreinfló, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice esa ley de tensión o ley de Laplace. ¿Tá? Lo que nos dice es que la tensión, esa que recibe la pared de la víscera hueca, es proporcional a la presión. ¿Tá? Por eso el globo que estaba más inflado fue el que se sobreinfló, que es proporcional al radio cavitario, que también, si recuerdan el modelo, el globo que estaba más inflado era más grande, tenía más radio y fue el que se infló. Y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Y como los dos globos eran iguales, al estar menos inflado el globo chiquitito, que estaba menos inflado, tenía la pared, el espesor de la pared mayor. Entonces, ese se colapsó y el que se infló fue el otro. Entonces, la tensión que soporta la pared o lo que tiende a agrandarla es proporcional a la presión, proporcional al radio cavitario e inversamente proporcional al espesor de la pared. O sea, esta ley es raro lo que pasa con esta ley porque es una especie de contrasentido. Uno recuerda de chico de haber inflado algún globo y lo único que había que hacer para inflarlo era presión. Entonces nos parece que lo único que importa para inflar un globo, que sería un ejemplo de una cavidad hueca, es la presión y vemos que hay otras cosas más en juego. ¿Tá? No solo la presión, sino el radio y el espesor. ¿Tá? Por eso son tan difíciles de inflar. Si ustedes quieren inflar con la boca un globo de esos de globología que son finitos y largos, porque como el radio es tan chico, la presión que hay que ejercer para inflarlo es enorme. Entonces la presión tiende a agrandar la esfera. Cuanto más presión hay, más tensión soporta. El radio lo mismo, cuanto más grande es la esfera esta o la víscera hueca, más tensión. Y el espesor de la pared o el espesor mural es la que se opone. Cuanto más espesor hay, menos tensión soporta la pared, ¿no? Entonces vamos a ver en qué relación tiene esa tensión con los conceptos de precarga y poscarga, que son dos conceptos fisiológicos de muchísima aplicación. Y vamos a ver entonces. ¿Se acuerdan? Este es el gráfico, la curva de presión-volumen ventricular. Entonces vamos a ver en qué momento se mide la precarga y en qué momento la poscarga. ¿Tá? Al final de la sístole ventricular, entonces cuando se cierra la válvula mitral, ese es el momento entonces en el que se mide la precarga. Termina de llenarse el ventrículo y ahí se mide la precarga. O sea, sería entonces la tensión que soporta la pared ventricular al inicio de la sístole, ¿tá? Al inicio de la contracción isovolumétrica. La poscarga
tiene un rango mayor, digamos, porque la poscarga es la tensión que soportan las paredes ventriculares para abrir la válvula aórtica y para mantenerla abierta. Entonces el, el espesor de la pared, la presión y el radio cavitario van cambiando porque el corazón en ese momento está eyectando sangre, ¿no? Entonces vamos a ver de qué dependen precarga y poscarga. La precarga entonces estaba en relación directa con la presión diastólica final y con el radio diastólico final, y estaba en relación inversa con el espesor diastólico final. ¿tá? Ahora vamos a ver la poscarga. ¿De qué depende? Entonces, está en relación directa con la presión arterial media, con el radio sistólico medio, y a su vez está en relación inversa con el espesor de la pared sistólica medio, ¿tá? Porque va cambiando, como les decía hace un rato, en la medida que eyecta sangre el corazón, el radio se va achicando y el espesor de la pared va aumentando, ¿no? Entonces, otra cosa interesante de esto es que precarga y poscarga son aplicaciones del mismo concepto de tensión desarrollado por Laplace, ¿no? Y hace más de 20 años que doy clase y la mejor pregunta me la hizo una chica en un recreo un día, y la pregunta que me hizo es esta que les voy a mostrar ahora. Si los dos, precarga y poscarga, son aplicaciones del mismo concepto, ¿por qué el aumento en la precarga aumenta el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco y el aumento de la poscarga lo disminuye? Y la verdad es la mejor pregunta que me han hecho ¿cómo es? En los años que tengo enseñando fisiología. Así que me encantó, por eso se las vuelvo a comentar. Ahora se las voy a contestar, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entonces de tensión entre precarga y poscarga, ¿no? Acá tenemos en este esquema la presión aórtica, la presión ventricular, ¿eh? El volumen ventricular, el espesor de la pared ventricular, y el de abajo, la curva de abajo, es la de la tensión que soporta la pared ventricular, ¿no? Entonces vamos a ver en qué momento se registra la precarga y en qué momento la poscarga, ¿no? Fíjense, la precarga se registra al momento de que se inicia la contracción del ventrículo, ¿tá? Entonces, cuando empieza a subir la presión ventricular, el volumen ventricular es máximo, el espesor de la pared ventricular es mínimo. Entonces, presión ventricular no es muy alta, pero volumen ventricular sí es grande y el espesor de la pared es menor. Entonces, fíjense, ahí es el punto en el que se registra la precarga. ¿tá? Ahora, vamos a ver si comparamos esto con el momento en el que se registra la poscarga, ¿no? Fíjense que la poscarga viene obviamente después en el ciclo. Hace un rato les dije que era la poscarga era la tensión que soportaba para abrir la válvula aórtica y para mantenerla abierta. O sea, la presión ventricular supera la presión aórtica, por eso la válvula está abierta. Entonces la presión contra la que trabaja es altísima. El volumen ventricular empieza a disminuir porque va eyectando sangre y el espesor de la pared ventricular se empieza a ir agrandando también, empieza a ir aumentando, perdón, porque va eyectando sangre. Ahora fíjense, si bien el valor de poscarga va variando en la medida que se va eyectando sangre, la tensión pico de la poscarga es al momento de abrir la válvula aórtica. Entonces, la poscarga, digamos, la tensión entonces que soporta el ventrículo para abrir y mantener abierta la válvula aórtica es muy superior a la precarga, que sería la tensión que soporta al momento del final de llenado del ventrículo, o sea, después de la sístole auricular. Entonces, ¿por qué? Volviendo a la pregunta que me había, genial esa que me había hecho esta alumna hace unos años, entonces, ¿por qué el volumen minuto cardíaco aumenta cuando aumenta la precarga, pero disminuye cuando aumenta la poscarga? ¿tá?
Entonces dijimos que la precarga era la tensión que soporta la pared ventricular al final de la diástole. Y no sé si recuerdan, pero la ley de Starling lo que nos dice es que la fuerza de contracción es proporcional al estiramiento de las fibras cardíacas. O sea, cuanto más se estira el ventrículo durante la fase de llenado, se va a contraer con más fuerza. Entonces, si la precarga aumenta, el volumen minuto cardíaco también aumenta, o sea, son proporcionales. Por otra parte, la poscarga, acuérdense, la tensión entonces que soporta la pared ventricular para abrir y mantener abierta la válvula aórtica. Si la poscarga aumenta, las fibras cardíacas tienen que hacer más fuerza para poder acortarse. ¿Por qué? Porque la fuerza que genera el corazón para poder acortarse tiene que superar a la tensión de la pared ventricular, que era la que tendía a agrandar la cámara cardíaca. Entonces, si la poscarga aumenta, ¿qué va a pasar? El volumen minuto cardíaco disminuye. Son inversamente proporcionales. ¿Tá? Entonces, si aumenta la poscarga, el volumen sistólico disminuye, por lo tanto, el volumen cardíaco, el minuto cardíaco disminuye. ¿Tá? Por eso son inversamente proporcionales. O sea, son dos aplicaciones del mismo concepto, precarga y poscarga. Lo que hay es una diferencia de tiempo, de timing, digamos, entre el momento en el que se registra una y la otra, y por eso una va a favor del gasto cardíaco y la otra, la poscarga, en contra. Bueno, espero que les haya gustado y suerte.